Hola queridas amigas, estamos otro día más con ustedes, otro día más de aprendizaje sobre las fortalezas del carácter y aprendizaje sobre aquellas mujeres que han sido mujeres bíblicas, que quizás no son las que más nosotros conocemos, pero son mujeres bíblicas. Hoy vamos a hablar de Rode. Rode y le pusimos siendo ejemplo de salvación porque Rode engendra en sí la virtud de la justicia y las fortalezas que corresponden a esa virtud de la justicia es la responsabilidad, la lealtad, el liderazgo, el saber trabajar en equipo. Y Rode, a pesar de ser una de las mujeres más jóvenes que se reflejan en la Biblia, es una de las mujeres o una de las muchachas, porque ya sabemos que Rode era una muchacha, es una de las muchachas que realmente fueron importantes para la historia bíblica. Pero quisiera comenzar con el texto bíblico de hoy. Y vamos todos a buscarlas. Está en Proverbios 31 del 29 al 31. Yo creo que todos ustedes conocen ese texto porque es uno de los textos que más nosotros, cuando vamos a hablar de las mujeres y de las cosas buenas de las mujeres, es uno de los textos que siempre sacamos. Pero vamos a leer por Proverbios 31, 29 y 31. Dice: muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ofrecerle del fruto de sus manos y que en las puertas de la ciudad la laven sus hechos. O sea, estamos hablando de una mujer que realmente hace proezas, pero que no es reconocida por su belleza, pero realmente es reconocida por las cosas que hace. Muchas veces en las escrituras encontramos mujeres que nos las hacen ver grandes, y cuando nosotros vamos a ver, digo, bueno, pues qué cosa fue lo que hicieron estas mujeres. Realmente Dios nunca se equivoca, que quizás ellas no tuvieron no fueron mujeres con un gran renombre, pero nunca nos atreveríamos a llamarlas insignificantes. ¿Por qué razón? Porque si están en las escrituras es que ellas fueron personas muy importantes. Y el Señor siempre nos quiere decir algo cuando aparece el nombre de una de las mujeres en las escrituras. Pero vamos a hablar un momentito de Rode. ¿Quién era Rode? Pues Rode era una sirvienta, era una muchacha que era una sirvienta. ¿Una sirvienta de quién? De María, la madre de Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, ese mismo que escribió el Evangelio de Marcos, que se fueron a vivir a Jerusalén. Rode fue, y Rode, fíjense qué interesante, Rode era una sirvienta. Al parecer se llevaba muy bien con María, al parecer llegó a formar parte de la familia de María, pero a fin de cuentas era una sirvienta. Pero además de eso, se fue a vivir a un país extranjero con su señora y era una inmigrante. Déjenme decirles algo, yo vengo de una familia de inmigrantes. Yo emigré de Cuba hacia México y le doy muchas gracias a México, a mi institución, a la universidad, a la iglesia, porque mis hijos han estudiado acá, mis hijos hemos hecho ya después de 20 años, hemos hecho una familia aquí en México multinacional. A veces estamos en un lugar y cuando comenzamos a ver, unos son de Colombia, otros son parecemos a la ONU, ¿no? Estamos de casi todas las naciones. Pero ¿saben qué? Mis abuelos también eran emigrantes. Mis abuelos fueron emigrantes españoles que llegaron a Cuba. O sea que realmente yo sé lo que es ser inmigrante en un país.
extranjero. Y cuesta mucho trabajo, porque a veces cuesta mucho trabajo la integración, cuesta mucho trabajo el saber cómo hacerle para poder uno integrarse no solo a las cuestiones del lenguaje. Ya el otro día yo les conté algunas cosas que me pasaba cuando empezaba yo a dar clases, daba clases y para mí yo no estaba diciendo nada y casi que los pastores a los cuales le estaba dando clase casi que se caían porque mi lenguaje era diferente, un poquito muy parecido al colombiano, y entonces cuando incluso las palabras pueden ser totalmente diferentes. Entonces es muy importante cómo esta mujer, además de ser inmigrante, cuánta lealtad tuvo con esa familia que la acogió, y con realmente el cristianismo, algo que ella abrazó sin realmente tener, ella hubiera podido sencillamente no hacerlo y haberse ido para otro lugar. Entonces, al parecer, ella era una persona muy leal, aun cuando las condiciones en ese tiempo, y vamos a ver cómo aparece la historia de Rode en la iglesia, en las escrituras, a pesar de los malos tiempos, ella se mantuvo al lado de María. María era una fiel creyente y en su casa, pudiéramos decir, era el lugar de esa iglesia primitiva, uno de los lugares donde las personas se reunían a orar, pero era un tiempo donde la iglesia era muy perseguida, donde los cristianos eran muy perseguidos. Y realmente Rode pudiera o no haber seguido con María, pero ella siguió con María. Ahora, vamos a ver realmente qué fue lo que pasó en la casa de Rode, en la casa de María, porque ahí es donde se inserta Rode en la historia. Dice que todos estaban reunidos en la casa de María, porque era el sitio de reunión de los creyentes para adorar a Dios, y Rode tenía una comisión muy especial. Y fíjense lo que es trabajar en equipo. Ella no dijo, bueno, yo soy como la hija de María, así que otra persona que vaya a abrir la puerta. No, realmente a mí no me corresponde, porque en este tiempo donde todos los cristianos son perseguidos, realmente yo no tengo por qué hacer esa cosa. No, cuando Pedro estaban reunidos en la casa de María intercediendo por Pedro, o sea, estaban orando por la liberación de Pedro. Ellos no sabían, por ejemplo, que Dios ya había enviado un ángel y había sacado a Pedro de la prisión, o sea, de manera milagrosa. Y si ustedes van a leer, por ejemplo, en todo Hechos, ustedes van a ver en Hechos 12, del 1 al 5, ustedes vayan a leerse toda la historia para que vean qué interesante. Cuando Pedro es liberado, inmediatamente se va para casa de María. Llama a la puerta. Era más de medianoche. Todo el mundo le tenía miedo porque, vamos a decir, llegó la policía a las 12 de la noche porque había un grupo de cristianos orando en la casa de María. Realmente ellos estaban muy queditos, muy queditos. Rode era la encargada de abrir la puerta. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué viene el nombre de Rhodes? Ella aceptó las cosas más pequeñas. Ella aceptó el trabajo de equipo más pequeño, abrir la puerta, servirle a la gente que estaba ahí a su alrededor. Ella hizo lo que realmente nosotros decimos trabajo multidisciplinario. Estamos hablando de trabajar en equipo. Pues Rode era una muchacha que sí sabía trabajar en equipo. Pero ¿qué fue lo que pasó con Rode? Abrió, escuchó y se emocionó tanto al darse cuenta que era Pedro, que ella no quiso quedarse solamente con ese gozo, sino dejó a Pedro fuera y se fue a decirle a las personas que estaban ahí, ¿saben qué? Pedro está allá afuera. Al principio la tildaron de loca. Ay, no, hombre, no, esta muchacha es demasiado impetuosa, está media loca, ¿cómo Pedro? Si sabemos que Pedro está allá guardado, eso no es posible. Bueno, muchas veces nos pasa esto. Muchas veces nos han encargado algunos trabajos que a veces consideramos insignificantes. ¿Nunca te ha pasado eso? Que tú dices, pero si yo tengo otras habilidades, ¿por qué razón me van a encargar este trabajo que al parecer son insignificantes? Mi pregunta es,
¿Cuál es la actitud cuando lo haces? Es una actitud de decir, bueno, pues yo voy a hacer lo que me toca hacer para poder trabajar en equipo. ¿O consideras que tus capacidades están muchísimo más arriba y que realmente esta no es para ti? Tendremos que ver, en ocasiones pensamos que somos más capacitados para hacer aquellas pequeñas cosas. Y entonces decimos, ¿sabes qué? No, yo estoy para cosas muchísimo más importantes. ¿Saben qué, hermana? Haz lo que tengas que hacer según tus fuerzas. Dios a veces nos da pequeños trabajos, nos da pequeñas responsabilidades para después poder llegar a hacer grandes cosas. Nunca consideres que tu trabajo o la responsabilidad que tú haces es algo pequeño. Pero bueno, vamos a seguir con la historia de Rode, porque realmente Rode salió corriendo gozoso para decirle a los hermanos que Pedro estaba ahí. Aprendió a trabajar en equipo. No dejó a nadie fuera. Ella fue a ver y a decirle llena de gozo que aquellos que estaban orando eran los primeros que se tenían que enterar de las buenas nuevas que Pedro estaba ya fuera. Ellos no lo podían creer, ¿verdad? O sea, qué ironía. Estaban orando para que liberaran a Pedro de la cárcel, pero ahora que estaba liberado, ellos no lo podían creer. Y por supuesto a la pobre Rode, ya ustedes saben, en el versículo 15 la tildan hasta de loca. Yo me imagino a Pedro tocando la puerta desesperado, porque a lo mejor venían otra vez a agarrarlo, y Rode diciéndole, ahí está Pedro, Dios nos ha contestado la oración. Muchas veces nosotros nos pasa un poco igual que a la gente que estaba orando por Pedro, ¿no? Muchas veces nosotros estamos orando por algo, pero no podemos creer realmente que Dios puede contestar nuestra oración, o lo dejamos para luego. Realmente decimos, no es posible, no es posible. Vamos a destacar algunas cosas de Rode, algunas características. Una de ellas era su gozo. Rode era una sirvienta, pero lo hacía con gozo. ¿Cuántas veces nosotros servimos con gozo? Muchas veces hacemos las cosas porque tenemos la necesidad de hacerla y vamos, y está bien, a veces estamos cansados y es posible que a veces lo hagamos por responsabilidad. Hace un tiempo atrás me decía uno de mis alumnos y de mis compañeros de trabajo, doctora, ¿por qué usted siempre se está riendo? Digo, mira, hay una cosa. Yo hago mi trabajo, me gusta lo que hago, disfruto lo que hago y encima de eso me pagan. O sea, qué mejor cosa, ¿verdad? Que hacer lo que a uno le gusta hacer y encima de eso que le paguen. Bueno, pues una de las cosas que Rode tenía era el gozo, su impetuosidad y el trabajo en equipos en situaciones difíciles, porque ella estaba haciendo un trabajo en situaciones difíciles porque era el tiempo en que realmente los cristianos eran perseguidos. Estaba tan gozosa, estaba tan contenta y que quiso demostrarle a todos la belleza o la maravilla de una oración contestada. Mostramos ese gozo tan impetuoso por nuestro Señor y por nuestras buenas de salvación, o somos aquellas creyentes grises y apagadas. El Señor nos manda a decir algo. Debemos regocijarnos y una y otra vez en Él. O sea, debemos ser cristianas gozosas. Tenemos el Evangelio eterno. Tenemos el gozo que sabemos que vamos a ser salvadas por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que no podemos ir. Dice que no podemos ir, la hermana Juay habla, dice que no podemos ir como un séquito de plañideras caminando hacia la patria celestial. Y no estoy hablando de algunas que hay patologías psiquiátricas, no. Estamos hablando como parte de nuestras características y fortalezas de nuestro carácter. Otra de las características de Rode era la persistencia. Rode fue persistente, o sea, le decían que ella insistió
que el que llamaba a la puerta era Pedro. Muchas veces tenemos algunos problemas, algunas piedras en el camino y no somos firmes. Nos desanimamos, volvemos atrás, no perseveramos en la oración o en cualquier otra área de la vida, porque a veces no solo es en la oración. Debemos aprender de esa pequeña Rode que no se rindió, ella siguió adelante. ¿Saben qué? Sigue orando por esa persona que lleva años haciéndolo. Yo me recuerdo, mi madre es ya tiene 93 años y siempre me decía, ¿sabes qué? Dios puede hacer cosas maravillosas. Siempre vamos a orar. Habíamos estado orando por muchos años por el esposo de una tía, de una hermana de ella, que él conocía todo. Mi tía era adventista, sus hijos también, pero y me decía, ¿sabes qué? Todos los días vamos a orar por él, que Dios va a encontrar el momento. Y realmente sí, encontró el momento, y gracias a Dios es un hombre de Dios, es un hombre que aceptó a Cristo como su Salvador personal, pero tenía su tiempo. O sea, no importa todo lo que hagas, sigue orando. Si no ves ningún cambio, sigue orando. Quizás estés tentada a tirar la toalla y decir, no, pero no. Dios nos dice que debemos perseverar, porque realmente no sabemos cuál es la voluntad de Dios para con esa persona y contigo mismo, o sea, con nosotros mismos. Otra de las características de Rode, por ejemplo, ella era una verdadera creyente. Ellos estaban allá orando, ella estaba haciendo su trabajo, pero ella era una verdadera creyente. Su corazón había sido ganado por el amor de Dios. O sea, ella entendía que Dios estaba ahí y que Dios podía obrar milagros. ¿Y tú? ¿Nosotros? ¿Realmente somos verdaderos creyentes? Nos gozamos por cosas de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión, del trabajo con el resto de la gente, de mi iglesia, o sencillamente yo nada más que trabajo con las personas aquellas con cuales yo me llevo bien, o realmente parte de mis fortalezas de carácter no es llevarme bien con todo el mundo, sino nada más que con cierta élite de personas. No puedo compartir con los demás. ¿Has aprendido a trabajar en equipo? ¿Has hecho lo que Dios te ha dicho? Es importante que nosotros muchas veces decimos, y se lo recuerdo desde la primera vez que decíamos, lo único que nos vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Podemos trabajar en las fortalezas del carácter, podemos trabajar en aquellas cosas. Ya yo sé que soy bueno en esto, pues voy a maximizar estas fortalezas de carácter que yo tengo. Pero además de eso hay otras en las cuales no soy demasiado hábil, pero también puedo trabajar. Si me cuesta mucho trabajo, ahora me recuerdo de un evento, cuando comenzamos en el año 95, comenzamos a reunirnos en mi ciudad. Yo vivía en Ciudad de La Habana, pero vivía en la periferia. En esa ciudad periférica no había iglesia, era una ciudad donde eran casi todos militares profesionales, entonces no había ningún tipo de iglesia, era una ciudad de edificios, nada más que íbamos a dormir prácticamente ahí, y comenzamos a reunirnos 3 familias de adventistas y dijimos, nos queda demasiado lejos nuestra iglesia que era la iglesia principal de Ciudad de La Habana. ¿Sabes qué? Vamos a empezarnos a reunir. Y me recuerdo que mi esposo es ingeniero, lo conocía muchísima gente porque trabajaba como en la Comisión Federal de Electricidad, como jefe. O sea, era una persona que lo conocían muchísimas personas. Pero a él no es adventista de nacimiento, entonces a él le costaba un poco de trabajo esto de, ¿cómo le vamos a hacer para que la gente conozca que estamos aquí? Y empezamos a tocar puertas y a entregar unas invitaciones para hacer nuestro primer, la primera conferencia. Se llamaba en Punta de Lanza, Cristo mi piloto, se llamaba así, Cristo mi piloto. El pastor Aldo Joel Pérez fue el que hizo las conferencias.
Y me recuerdo que mi esposo decía, yo no puedo, no por nada, sino yo no sé qué les voy a decir. Y un hermano de la iglesia, de los poquitos que nos reuníamos, me dijo, ¿sabes qué? Él era una persona que repartía ciertos mandados en la calle, no era una persona que fuera profesional ni nada, pero una persona con mucha agilidad, con mucho gozo de ser cristiano. Y decía, ¿sabes qué? Ellos salían a recorrer todos los edificios, eran a veces edificios de 6 pisos, tocar 50 y tantos apartamentos, y él tocaba la puerta y le decía, buenos días o buenas tardes, según, Cristo viene, y le decía a mi esposo, y él se lo va a explicar. O sea, él tenía la habilidad de tocar las puertas con una sonrisa, pero el que traía y el que daba los estudios era mi esposo. Pero así se ganaron, gracias a la honra y la gloria para Dios, y mediante el trabajo del Espíritu Santo se ganaron muchísimos, y de esas 3 familias ahora hay una iglesia de más de 200 miembros en ese lugar. O sea, fue una experiencia tan hermosa de trabajar, y tenemos muchas experiencias en ese lugarcito de trabajar en equipo. ¿Has aprendido tú a trabajar en equipo? Dios te está dando la oportunidad, y fíjense lo que les estoy diciendo, te está dando la oportunidad de hacerte un líder en tu comunidad. Si te unes a su equipo, hazte miembro del equipo de Dios. Y este equipo tiene un fin eterno. Este equipo te va a llevar a la patria celestial. Ojalá que todos nosotros podamos trabajar sobre nuestras fortalezas de carácter, trabajar en ese equipo tan magnífico que es el equipo de Dios. Que Dios las bendiga, que Dios las ayude, y que realmente, si no nos podemos conocer aquí en esta tierra, también formemos parte del equipo de Dios para podernos ver allá en las nubes de los cielos cuando Cristo venga. Una bendición para ustedes muy especial.